La pregunta de hoy es muy fácil. ¿Tienes hongos en las uñas de los pies? Pues no te preocupes, que en este vídeo de hoy te voy a dar un remedio que es bastante rápido y eficaz para eliminarlos por completo. Pero ahora mismo es muy importante que prestes atención a las dosis que debes aplicar, a cada cuánto tiempo debes de hacerlo, etc. Para de esta manera poder conseguir el resultado que estamos esperando. Te recomiendo que mires atentamente hasta el final del vídeo para no perderte detalle alguno. Bueno, dicho esto, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Para ti este pequeño gesto es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias. Es curioso cómo comienzan a aparecer los hongos en las uñas de los pies. Seguramente habrás empezado a notar un poquito de dolor o picazón, que son los síntomas más comunes, y cuando te has fijado en las uñas tenías un poquito y poco a poco se ha ido extendiendo a toda la uña. Resulta que los hongos, tanto de las plantas como en nuestras uñas, como en cualquier lugar de la casa, por lo general suelen aparecer por un exceso de humedad. En este caso, si usas un zapato que de normal no transpira demasiado, resulta que en ese exceso de humedad y calor puede provocar hongos en las uñas de los pies. Otra causa común es andar descalzo por sitios públicos donde la gente también anda descalza. Yo creo que es donde más se suele contagiar esta clase de afecciones de hongos de las uñas de los pies. Así que cuidado en las piscinas públicas, en gimnasios, en las duchas, etc. Recuerda llevar siempre unas chancletas. Para comenzar, te recomiendo que acudas donde un médico especialista en la materia. Pero si no quieres que te receten medicamentos, si no quieres gastarte dinero en este vídeo te voy a decir un truco que estoy segura de que te va a ayudar. En ocasiones el tema de la edad suele afectar a tener hongos, sobre todo es más común tenerlo a partir de los 40 años, ya que es donde más comienza este tipo de afecciones en las uñas. Cuanto más tiempo lo dejes, más difícil va a ser erradicarlo. Así que ya, sin más dilación, vamos a ver cuál es el primer ingrediente que vamos a necesitar. Estoy segura de que en tu botiquín vamos a encontrar los elementos necesarios de hoy. El primero de todos va a ser alcohol de 96 grados. El de 90 también nos serviría, pero mejor 96. Este alcohol es un potente antifúngico y también es antibacteriano. También es desinfectante y todo esto va a ayudar a eliminar los hongos y las esporas que hay en la uña. Pero ¿qué va a ocurrir cuando combinemos este elemento con otros dos? Pues que va a hacer un superfungicida. El segundo de los elementos que vamos a necesitar hoy para eliminar los hongos de las uñas de los pies, ya lo veis ahí, es el agua oxigenada. Resulta que el agua oxigenada limpia y desinfecta, y además también incluso se usa en las plantas como un potente fungicida y que también tiene efectos para matar a los hongos. Y el último ingrediente que vas a necesitar es el vinagre blanco. El vinagre blanco es antimicótico y también es un antiséptico, lo que combinado con los otros dos ingredientes va a ayudar a que sea un potente fungicida, que nos va a ayudar en la tarea de matar a los hongos de las uñas. Además, también está demostrado que el vinagre blanco ayuda a combatir el pie de atleta. Así que si tienes pie de atleta, también puedes usar el vinagre blanco. Es fácil, solo tienes que ir mojando un poco lo de los pies en este vinagre. Pero tengo que decirte que el remedio de hoy, de los tres ingredientes, además de ayudarte en la tarea de quitar los hongos y curar la uña, también te va a aliviar ese síntoma de picazón que pudieras sentir. Bueno, comenzamos con la preparación. Para comenzar necesitaremos una cuchara sopera y comenzaremos por poner en un bol 10 cucharadas de alcohol y luego la misma cantidad de cucharas de agua oxigenada. Así que añadiremos otras 10 de agua oxigenada y para terminar 4 de vinagre blanco. Todos estos ingredientes los vamos a estar mezclando en un bol y si prefieres un recipiente de cristal que tenga tapa, pues igual es más fácil para agitarlo, no hay problema. Ahora llega la parte más importante del vídeo y es cómo aplicarlo. Es muy sencillo, para ello necesitaremos un algodón que untaremos bien en nuestra mezcla y seguidamente lo aplicaremos en nuestras uñas. Esta operación la tendremos que realizar por la mañana y por la noche todos los días hasta que el problema desaparezca. Es importante que no mojes el pie, ya que es una mezcla muy fuerte, únicamente aplicando en la uña afectada por los hongos, nada más. Aplícate esta mezcla con un algodón poco a poco, de esta forma vas a ir matando a los hongos que viven en la uña. Además, a medida que te vas curando tienes que limpiar bien todo aquello que vaya en contacto con la uña.
pues cámbiate de calcetines cada vez que realices esta operación y echa a lavar los que tenías, lava y desinfecta bien en la lavadora las zapatillas que hayas tenido puestas anteriormente. La idea es que no pongas en contacto con la uña los lugares que hayan podido estar en contacto con la zona de los hongos. Así que ya sabes, limpia todo aquello que sepas que haya estado en contacto con la uña afectada, calcetines, zapatillas, zapatos e incluso las chanclas, porque allí también pueden quedar restos de esporas. Y si ya te estás curando y luego te vuelves a poner un zapato infectado, pues va a volver a recaer, así que tenlo en cuenta. Esta mezcla es, esta mezcla es recomendable que la hagas nueva cada día, que no la vayas usando varios días. El mismo día sí, pero nada más. Y que el algodón lo uses limpio cada vez que te limpies. En cada persona este proceso puede durar diferente tiempo. Puede ser cuestión de semanas o meses, depende de lo que llegue a tener tu uña, de la afectada que esté y qué tan grave sea la infección de los hongos. A ver, quizá te puedo recomendar que utilices para empezar la mitad de los ingredientes que te he indicado antes, o sea, 5, 5 y 2. Ya que, pues como hay que desperdiciar a lo largo del día, esto pues igual es una pena. Lo has entendido, ¿verdad? Te estoy proponiendo que hagas la mezcla utilizando 5 cucharadas de alcohol, 5 de agua oxigenada y 2 de vinagre. Ya verás como poco a poco vas a ir notando mejoría tanto en la uña como en los síntomas, hasta que por fin verás que te has curado completamente. Bueno, espero que te haya gustado aprender cómo curar los hongos de las uñas de los pies. Recuerda compartir este vídeo con familiares y amigos que lo pudieran necesitar y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.